Hola, yo no sé cuál es el motivo por el cual actualmente Twitter saca muchísimo contenido que al menos a mí no me interesa un carajo. Supongo que como estos días se andaba la trifulca con el tema del estado de bienestar y todo esto, y era contenido relacionado con publicaciones, pues bueno, con UTBH, todas estas historias del Twitter, pues ahora me sacan a mí tweets de gente que no conozco, que yo no sé por qué esas cuentas me salen a mí, pero bueno, la cosa es que en una de estas salía un vídeo de UTBH, me imagino que recientemente porque es a coalición de otra polémica del Twitter que tampoco yo controlo y que sinceramente no me interesa demasiado. Pero bueno, la idea general sería que Fran Cuesta, que un poco el relato público que ha vendido Fran Cuesta sobre sí mismo, pues que no, pues que realmente es no solo no coincide con la persona real, sino que pues parece ser que en su día a día pues que no defiende a los animales, sino que pues según se dice puede estar cometiendo algún tipo de abuso contra ellos. Bueno, realmente yo desconozco todo esto y por lo tanto pues bueno, sí es verdad que a mí no me sorprende lo más mínimo que haya personas que públicamente se las dan de gentes que defienden pues cosas muy, o sea, valores muy superiores y como que se comprometen en algún tipo de actividad de índole político que consiste en bueno, ¿no? Como en señalar cosas que luego resulta que están vinculadas directamente con las actividades que ellos hacen y que finalmente se desvela que precisamente eso que criticaban de otros pues es su propio vicio, ¿no? Esto mismo señalaba UTBH de Fran Cuesta, decía que Fran Cuesta era una persona que daba una imagen pública y que luego por detrás su modus operandi era completamente diferente y bueno, pues que no era fiel o leal. La idea general, no lo ha dicho con estas palabras, tampoco voy a reproducir las palabras exactas, pero vamos, la idea general sería un poco esta denuncia. A lo cual pues yo he retuiteado la mierdita esta que me ha salido, pues cerrando el tuit con una idea que era como que me parecía increíble que UTBH retratase también o definiese también una persona y que esa persona fuese él, ¿no? En alusión, esto que puede parecer un tuit muy evidente de una crítica a que UTBH es el hipócrita que dice ser el Fran Cuesta este, es decir, que UTBH estaría por lo menos cortado por el mismo patrón que Fran Cuesta, podría tener otra lectura. El motivo por el que la mayoría de la gente no puede entender la lectura que yo voy a explicar ahora es porque no conoce un mecanismo humano que está relacionado precisamente con la lectura que UTBH hace de Fran Cuesta, que es el mecanismo de la proyección, que seguro que últimamente lo habéis visto muchísimo por Twitter. Eso es una proyección. Bueno, también es una proyección, que hay tanta gente hablando de la proyección. Pero el mecanismo de la proyección es un mecanismo humano de defensa psíquica muy interesante, que es muy habitual y que todas las personas, pues en mayor o menor medida, reproducimos constantemente. Es decir, no hay personas que no se proyectan, no, eso es imposible, ¿vale? Unas personas se proyectan más que otras y hay personas que se pueden dar cuenta de que se están proyectando y por lo tanto ser más cautas, en fin, tomarse la realidad de otros modos, y luego hay personas que no tienen ninguna conciencia de lo que es la proyección. Estas últimas seguramente sean personas que cuando han leído lo que yo he puesto de UTBH, que me parece increíble que lo que UTBH cuenta de Fran Cuesta haga referencia, sea precisamente que esté hablando precisamente de UTBH, pues las personas que han entendido que UTBH es lo que dice que es Fran Cuesta, estas personas posiblemente practican la proyección muy a menudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para entender lo que es la proyección, lo primero tienes que tener cierta conciencia de lo que es proyectar, ¿no? Entonces, para entender lo que es la proyección, has tenido primero que leer sobre
este asunto. Solo tener conciencia de ese mecanismo psíquico te puede de alguna manera ayudar a ser prudente cuando lo estás cometiendo. Y si tú has pensado mucho sobre la proyección, probablemente has podido ver el tuit y haber visto ahí un vacío a la hora de cómo está redactado, porque no es concluso. Yo no estoy apuntando a UTBH, yo no estoy diciendo que UTBH es la persona que dice ser francuesta, sino que estoy diciendo que me parece increíble que la persona que define UTBH sea a sí mismo y sea francuesta. Pero no porque ese mecanismo sea específico de UTBH, sino porque esto es algo que ocurre en todos los humanos cuando nos describimos unos a otros. La mayoría de personas moralistas no lo saben, la mayoría de youtubers, el Dallas, toda esta gente, ¿no? Pues esto es gente, evidentemente, con un nivel de la compresión cognitiva bastante elemental, que no son capaces de analizar mecanismos de cierta complejidad y por lo tanto, digamos que el campo de visión que tienen pues es limitado y lo meten todo ahí. Por eso cuando alguien hace una crítica teórica, ellos son incapaces de entender en qué ámbito del humano se está realizando esa aportación y necesariamente necesitan ubicarlo en un terreno muy concreto, que es el personal. Si tú sabes de la proyección, probablemente te has dado cuenta que en esa afirmación que yo hago de es increíble que UTBH esté hablando de sí mismo cuando habla de otro, describe exactamente el mecanismo de la proyección. Todas las personas, cuando hablamos de los demás, hablamos de nosotros mismos. Siempre que una persona está hablando de otra, está hablando de sí mismo, de su mundo interior. Es imposible ver en el otro aspectos del yo que no son propios. Tienes que tenerlos en algún modo reprimidos. Estos puntos ciegos del yo, esos aspectos invisibles, digamos, para nuestro soporte, para nuestra propia autodefensa narcisista, esta idea que tenemos nosotros de nosotros mismos, pues hace que se generen puntos ciegos en la conciencia que atribuimos a los demás. Cuando la proyección ha sido especialmente descrita por Freud, pero no solo por Freud. Es un mecanismo que ya aparecía en la neurofisiología, que después Freud va a llevar al terreno de la libido y que lo va a explicar en una clave muy, muy fisiológica inicialmente, porque Freud era neurólogo de profesión. Entonces él inicialmente va a describir la proyección como un desplazamiento de una excitación de orden libidinal, de una pulsión que se activa en un punto erógeno del cuerpo y que se desplaza a otro punto corporal y que se ubica, digamos, desplazado del lugar de la excitación original. Otra de las, digamos, de las explicaciones que dio Freud, porque obviamente fue el que más desarrolló este mecanismo, para explicar la proyección, otro de los, digamos, de los grandes temas del psicoanálisis, donde se refleja de manera pues muy extensa y muy clarificada el mecanismo de la proyección humana, es con el asunto de las fobias. Las fobias en realidad son proyecciones, constituyen proyecciones. Digamos que Uy, pero qué susto me he dado con este niño. Mira, una proyección. Bueno, pues la cosa es que el objeto fóbico, el objeto de la fobia, no deja de ser una externalización de una tensión interna. Es decir, el sujeto, ante una tensión que no puede controlar, de tipo interior, proyecta en un objeto. Es decir, digamos que le da la agencia al objeto de ser el causante externo de la propia inquietud. De hecho, Freud hizo una diferencia interesante entre el miedo y la angustia en relación a los objetos. Decía Freud que la angustia sería un estadio preliminar, anterior, más original, que el miedo, y que el miedo implicaría cierto trabajo cognitivo, cierto trabajo subjetivo para inscribir en un campo semántico, significar un objeto y por lo tanto acotar esa emocionalidad que es la angustia, acotarla
y dejarla ubicada, digamos, en un objeto, ¿no? Ese objeto sería el causante del miedo, y esa sería la gran diferencia entre el miedo y la angustia, sería que para Freud, Lacan lo complica mucho más. Originalmente, en la teoría psicoanalítica diría que la diferencia entre el miedo y la angustia es que el objeto tiene, o sea, que el miedo tiene un objeto. Este objeto del miedo solo se hace objeto con tal carga emocional, con tal, digamos, densidad semántica para el sujeto, como para lograr aterrarlo, paralizarlo, etcétera, etcétera, suscitar en él un mecanismo defensivo de orden primario a través del mecanismo de la proyección. Y sería pues ese proceso, ¿no? Ubicar en un objeto externo la causa de un estado emocional interno que sugiere, que suscita en el sujeto pues una inquietud muy profunda de la cual pues necesita defenderse, ¿no? Y ese mecanismo defensivo sería la fobia, y a través del mecanismo de la proyección. No solo sería la fobia, la proyección, una proyección que podemos tener muchas personas, ¿no? A través del miedo. También aparecen en la paranoia, pero no voy a explicar ahora lo de la paranoia porque es un poco más complejo. También está relacionado con otro concepto que es la transferencia, que tampoco voy a entrar ahora en él, pero sí quería dar una pincelada de un proceso de tipo subjetivo que todas las personas conocemos y que está íntimamente ligado, y que de alguna manera en el cual se expresa también ese mecanismo de tipo subjetivo y defensivo, que es la proyección, que sería el sueño. Todas las personas, cuando soñamos, en realidad resolvemos situaciones de nuestra vida. Normalmente en nuestros sueños siempre ocurren cosas que tienen que ver con nuestro día a día, con lo que nos afecta, con lo que no tenemos resuelto, con lo que nos causa goce. Esto es muy importante por la función del sueño. La función del sueño tiene por objetivo proteger el dormir. El dormir es un proceso de orden fisiológico imprescindible para el ser humano por un montón de cuestiones, y que está vinculado al ritmo circadiano, a la segregación de la melatonina y digamos el mantenimiento de soporte vital que es el cuerpo, a través de la segregación del núcleo supraquiasmático de melatonina, que tiene una relación directa con los receptores de los ojos de la luz, que activan el núcleo supraquiasmático o para que segregue cortisol, o por la noche melatonina, y hay toda una relación entre el dormir, que es un proceso de orden fisiológico y biológico, y la cuestión del sueño, que tiene que ver con ese espacio del que hablábamos el otro día, que es tan propio del ser humano, que es la subjetividad. El sueño ocurre en el campo semántico, en el campo subjetivo del ser humano, y el dormir subyace ese fenómeno biológico imprescindible para el buen desarrollo biológico y para la vida en general, ¿no? Entonces el sueño es ese estado de cierto placer, de cierta relajación psicofísica, tiene que ver con la sensación de estar satisfaciendo deseos, de estar resolviendo cuestiones que están reprimidas, a las que no podemos acceder. Es precisamente aquello a lo que no podemos acceder con claridad lo que más nos inquieta, y por eso no podemos acceder a ello con total claridad, ¿no? Es como es decir, son las dos caras de la misma moneda. Y en el sueño todos esos aspectos a los que no podemos acceder, que no son parte de la conciencia y del yo biográfico, pues se van resolviendo, ¿no? de manera inconsciente. Ese estado de resolución genera una bajada de tensión psíquica, que se somatiza en el cuerpo y que permite el dormir. Volviendo a lo que estábamos hablando
de las proyecciones, cuando hablamos de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Porque como estáis viendo, estoy dando diferentes esferas en las que se expresa ese mecanismo que es la proyección, y que vemos tanto en las redes de poner a la gente a parir, de juzgar sin haber entendido bien lo que quiere decir, de dar por supuesto que el otro es aquello que somos capaces de ver nosotros, sin valorar que a lo mejor puede haber una dimensión del otro que no nos es accesible. Pues toda esa esfera social en la que se da la proyección también está muy relacionado con el fenómeno de los odios sociales, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, a nivel social, esto que se llama el racismo vulgarmente, el etnocentrismo, tendría que ver también con una defensa que tiene que ver con la proyección, y que genera un miedo al otro y después un odio, ¿no? Pero el mecanismo elemental sería la proyección, el atribuir al otro ideas, estigmas, etcétera, etcétera, sin conocer el otro lado, ¿no? Por eso es muy importante escuchar muy bien y poner a la gente pequeñas muestras en las que puedan proyectarse, ¿no? Para entender un poco quién es el otro, ¿no? Cómo el otro se expresa, qué expresa de sí, ¿no? Cuando tú pones un tuit confuso, puedes ver con mucha más claridad qué ve cada uno de ahí, ¿no? Y quiénes son un poco las personas con las que te estás relacionando, qué hay ahí, ¿no? Y nada, pues con este pequeño juego que tenía que ver con una aparente entrada en eso que se llama el barro de entre youtubers, que tendría que ver con que yo critico a UTBH lo que UTBH le critica a Frank Cuesta, y aclarando un poco que en realidad no estoy criticando a UTBH, sino que estoy definiendo la esencia de la proyección, pero que solamente podrán entender que eso es la esencia de la proyección aquellas personas que previamente tengan una noción de lo que es la proyección, y el resto darán por hecho que eso es un ataque personal. Pues quería explicar con un ejemplo práctico y lo que es la proyección. Así que nada, muchísimas gracias. Si a partir de este vídeo queréis seguir entendiendo lo que queráis, por supuesto es vuestra libertad, y la libertad es precisamente para que las personas puedan ir expresando lo que tienen dentro. Así que muchas gracias.